Bien, chicos, sean bienvenidos a nuestra segunda clase. En esta oportunidad vamos a estar viendo todo lo relacionado con diagramas de flujo y introducción a los diagramas de flujo y algoritmos de descomposición de números. ¿Por qué quise que esta clase sea un poquito larga? Pasa que en cuestión de los algoritmos de descomposición de números hay bastantes ejercicios y aparte de eso, como vamos a entrar a introducción a diagramas y demás, entonces pues para llevar todo de una vez y ver ejemplos y todo eso. Aparte, sobre algoritmos de descomposición de números, esta pregunta yo les aseguro que va a entrar en su examen, es la cuarta pregunta, solo que no entra como tal en modo diagrama, entra más en código, pero ya es cuestión de pasarla a código, nomás todo lo que vamos a hacer acá. Así que eso, con esa introducción vamos a iniciar. Bien, lo primero es las partes del diagrama. Yo creo que muchos de acá ya son veteranos en la materia, saben más o menos cuáles son las partes del diagrama, saben que tenemos el inicio o fin. Esto se lo denota como de esta forma. Luego tendríamos los procesos. Los procesos que son como que una especie de rectángulo echado, o al menos yo lo veo así. Luego tendríamos para la entrada y para la salida. Bien, para la entrada es más o menos de esta forma. Esto hace referencia como tal a un teclado y esto de acá que hace referencia como tal a una especie de pantalla. Luego, ¿qué más? Tendríamos la bifurcación. La bifurcación, o también conocida como condicional. Bifurcación. No, vamos a colocar bifurcación o condicional. Condicional. Y eso lo vamos a representar en forma de un rombo. Después al final tendríamos los conectores. Los conectores que ayudan a unir todas nuestras partes de nuestro diagrama. Son como flechitas. Y ya, eso sería todo en cuestión de partes del diagrama. Luego tendríamos las estructuras repetitivas, que la verdad esto acá lo van a estar ocupando siempre. Las estructuras repetitivas. De hecho es con lo que vamos a estar trabajando en ejercicios de descomposición de números. Bien, para empezar tendríamos el do until. El do until que se ve de la siguiente manera. Tenemos acá la flechita, el conector, el proceso y acá una condición. Y lo que nos diga esta condición, por verdadero se va a salir de la estructura. Luego por falso va a retornar arriba y va a seguir repitiéndose. Esto de acá sobre todo lo van a ocupar bastante en series, así que ya le van a estar en series y en ejercicios de descomposición de números. Así que le vamos a estar agarrando bastante ritmo, y creo que es la que más vamos a usar en la primera unidad, antes del primer parcial. Luego tendríamos el do while. El do while, que se ve de esta manera. Una condición, por verdadero, hace todo lo que esté acá y vuelve acá arriba. Esto lo va a repetir hasta que esta condición sea falsa. Y por falso, esto se sale. Bien, y finalmente tendríamos, a ver, déjenme la como un poquito más. Finalmente tendríamos al do for, que también es bastante útil. Se asemeja bastante a lo que vendría a ser un while, solamente que funciona a manera automática. Bien, entonces tenemos acá. Esto de acá se realiza a manera automática. Proceso. Y ya, no las puse acá, pero bueno, se supone que esta es una nueva parte del diagrama. Ya. Bien, entonces con todas estas partecitas acá vamos a estar trabajando con estructuras repetitivas, partes del diagrama, con esto de acá y eso.
Hasta ahí no creo que haya alguna duda, es simplemente teoría, solamente para dejarlo ahí. Yo me quiero lanzar más sobre todo con los ejercicios para que ya nos vayamos ambientando de qué es lo que más o menos vamos a ver. El primero es uno que pues todos conocen. Vamos a hacer un algoritmo para sumar dos números. Algoritmo para sumar dos números. Bien, esto de acá el ingeniero lo divide en varias partes y yo recomiendo que hagan lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un algoritmo para sumar dos números. Ya, de entrada nos dice dos números. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a hacer en la parte del análisis. Vamos a llamar así, análisis. En donde pues leemos el problema y identificamos los datos de entrada y los datos de salida. En cuestión de datos de entrada tenemos dos, ¿no? Podemos llamarlo A y B, los cuales van a ser dos números. Dos números pueden ser pequeños, grandes, medianos, dependiendo de nuestra necesidad. Y como dato de salida vamos a tener, qué sé yo, una variable S, vamos a decir, y va a ser también un número. Y esto acá va a ser la suma de lo que haya en A y B. Bien, como segunda parte tendríamos el diseño. En el diseño pues pasamos todo lo que nosotros hayamos analizado de nuestro algoritmo y lo pasamos a un diagrama de flujo. Se ve tal que así. Tenemos la primera parte, el inicio, luego, ¿qué hay que hacer después? Pedimos los datos de entrada. Necesitamos unos datos de entrada que va a introducir el usuario. Ya identificamos que esos datos de entrada van a ser A y B. Luego, en un cuadro de proceso, vamos a obtener la suma de estos. Es decir, en S vamos a guardar A más B. Y al final eso lo retornamos en la salida. Es decir, vamos a mostrar la suma de estos. Y listo. Fin. Este es un algoritmo bastante sencillo. Imagino que ya lo vieron. Ya lo vieron bastante. No creo que haya ninguna duda hasta aquí, ¿no? Sí, no. Bien, espero que no. Vamos a pasar directamente al segundo. Esto vamos a llamar 2. Y sé que los ejercicios que estamos viendo ahorita son bastante sencillos, pero los estamos viendo por una razón. Obtener el mayor, vamos a decir, obtener el mayor de dos números. Bien, obtener el mayor de dos números. Acá está facilito, los datos de entrada para el análisis. Vamos a necesitar dos números, ¿no ven? Para la entrada, entonces vamos a necesitar A y B. Podemos llamarlo así, o pueden ocupar X, Y, o lo que ustedes quieran. A y B, que van a ser dos números. Y como dato de salida vamos a obtener el mayor, que va a ser un número. Luego lo pasamos todo lo que nosotros pensemos que haya que hacer a un diagrama. Acá es donde ya empezamos a ocupar los operadores lógicos. En este caso lo que vamos a hacer, vamos a comparar. Es decir, si A es mayor que B, decimos que entonces el mayor vendría a ser A. Si esto resulta ser falso, esto por verdadero. Si esto resulta ser falso, resulta que entonces B es el mayor. Entonces retornamos B. Vamos a hacerlo un poquito de manera muy estructurada, aunque no es necesario que lo hagamos como lo voy a mostrar ahorita. Se puede hacer más directo, pero igual. Tenemos el inicio. Pedimos dos datos al usuario. Luego los comparamos. Para la comparación vamos a ocupar lo que se conoce como bifurcación o condicional. Bifurcación o condicional. Entonces comparamos. Si A es mayor que B, entonces por verdadero ocurre algo. Acá ocupamos también los conectores. Y por falso también ocurre algo. Bien, entonces por verdadero vamos a decir que el mayor
va a ser A. Y por falso vamos a decir que el mayor va a ser B. Listo. Finalmente mostramos lo que vendría a ser el mayor. Y fin. Bien. Hasta ahí se entiende todo. ¿Se entiende? Easy. Easy, ¿no? Bien. Pasemos a los demás. Ya vamos a ver un último de estos algoritmos Michis, y de ahí ya pasamos a algo con estructuras repetitivas. Vamos a decir que lo voy a copiar de acá. Vamos a obtener el mayor, pero esta vez de 3 números. Ya, obtener el mayor de 3 números. Bien, ahorita el análisis igual es sencillo, ¿no? Tenemos con la parte del análisis, lo voy a dejar ahí solamente como punto A. Como punto 1, perdón. Como dato de entrada tendríamos A, B y C, es decir, 3 números. Y como dato de salida tendríamos el mayor, ¿no? A fin de cuentas queremos obtener el mayor, el cual va a ser pues también un número. Bien, hasta ahí todo sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar. Ahora existe algo llamado doble bifurcación, que es con lo que vamos a estar trabajando. Lo mismo, colocamos acá, inicio del programa, pedimos los datos al usuario, A, B y C. Luego comparamos, lo mismo que ya habíamos hecho antes. Comparamos acá. Si A es mayor que B, quiere decir que el mayor, esto por verdadero, quiere decir que el mayor va a ser pues A. El mayor va a ser A. Ahora, por falso, voy a aplicar una nueva condición. Y voy a preguntarme si B es mayor que C. Si B es mayor que C, entonces por verdadero indico que el mayor pues es B. Y por falso indico que el mayor es por verdadero que el mayor es B, y por falso que el mayor es C. Bien, y acá todo esto lo junto. Esto se le conoce como doble bifurcación, doble condicional, como ustedes quieran llamarlo. También acá por verdadero, digamos, pueden colocar otra condición si ustedes gustan. Ya es cuestión más de lógica, pero generalmente siempre se trabaja de esta manera, haciendo por lado falso otra condición. Bien, y finalmente acá mostramos lo que hayamos conseguido como mayor. Y listo, fin. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Voy a creer que sí. Como ven, ya en 20 minutos nos hicimos 3 ejercicios y ya vimos todo lo del tema de acá de partes del diagrama y estructura. Y ahorita vamos a ver lo del tema de estructuras repetitivas, así que por eso más o menos quería tocar esto en 2 clases, para ver más o menos cómo funciona las partes del diagrama. También yo sé que ustedes ya están familiarizados y les debe como que aburrir ver estos ejercicios, pero bueno, ahora sí vamos con los ejercicios de descomposición de números, que yo creo que es por lo que la mayoría están entrando. Ya. Descomposición de números. Bien, vamos a ver una vez descomposición de números. ¿Se acuerdan que en la anterior clase les expliqué algo relacionado con el div y el mod? Digamos, si yo tengo 4 dividido entre 2, esto acá, si yo divido esto, me va a quedar acá 2 y acá el resultado me queda 0. Y esto acá yo les dije que se conocía como div y esto acá se conocía como mod, ¿no ven? Eso vamos a estar ocupando. Vamos a basarnos en esa lógica. Vamos a decir, pero esta vez con números más grandes. De ejemplo vamos a tener 1234. Bien, 1234. Si yo divido esto entre 10, acá me queda 123 y acá me queda 4. Esto me queda por div y esto me queda por mod. ¿Ok?
Ahora, si yo sigo realizando esta tarea de dividir entre 10, acá me queda 12 y acá me queda 3. Si yo continúo, acá me queda 1 y acá me queda 2. Nuevamente continúo, acá me queda pues 0 y acá me queda 1. Y ahora de último el div va a ser igual a 0. ¿Ok? Tienen que quedarse con eso. Que el div al final me va a dar igual a 0. Y si nos damos cuenta acá por mod, como lo estamos dividiendo entre 10, entre 10, entre 10, entre 10, de residuo me estoy quedando con los dígitos, ¿no ve? Me estoy quedando con 4, me estoy quedando con 3, me estoy quedando con 2 y me estoy quedando con 1. Entonces me estoy quedando con sus dígitos. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Quedarnos con sus dígitos y luego, una vez ya habiéndome quedado con el dígito, es decir, habiéndome quedado con 4, tengo que partirlo, tengo que quitarlo. Y ya no quiero trabajar con el 4. Por eso obtengo 123. Luego obtengo nuevamente el 3, lo divido entre 10 y así sucesivamente hasta llegar a cierto punto, hasta que el número, en este caso digamos, puede llamarse n, hasta que el número sea igual a 0. ¿Ok? Entonces nos vamos a basar en esa lógica para los ejercicios de descomposición de números. A ver, el más sencillo. ¿Cuántos ejercicios hicimos? Creo que hicimos 3, ¿no? Vamos a llamarlo el número 4. Sumar los dígitos de un número. Sumar los dígitos de un número. Bien, para sumar los dígitos de un número vamos a hacer exactamente la misma tarea. Digamos, si ponemos de ejemplo 1, 2, 3 y 4, 1234, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir entre 10 y acá me quedo con ¿cómo se dice? 123 y acá me quedo con 4. Esto me quedó por mod y esto me quedó por div. Bien, vamos primeramente a la parte también del análisis. Vamos al análisis. Vamos a hacer acá. 1. Al análisis. Como dato de entrada, ¿qué es lo que voy a tener? Como tal, si yo estoy trabajando con un número grande, eso es lo que voy a tener de dato de entrada. Voy a tener un número, creo que el ingeniero le pone natural, grande. Bien, y como dato de salida, ¿qué valor creen que voy a tener? ¿Un número grande, mediano, pequeño? Bien, voy a tener un número natural pequeño. ¿Pequeño por qué? Porque cardinal, o sea, el número más grande que se puede almacenar dentro de los naturales, tiene un rango desde 1 hasta 10. Desde 1 hasta 10. Y si yo, digamos, almaceno la suma, digamos, qué sé yo, 9, 9, 9, 9, 9, me va a dar aún así un número pequeño. Así que siempre vamos a trabajar, digamos, si les piden suma de dígitos, siempre les va a dar un número pequeño. Bien, continuemos. Vamos una vez a la parte del diseño. Ya, en la parte del diseño, lo mismo, tenemos el inicio. Pedimos al usuario el dato, en este caso va a ser n, un número natural grande. Luego vamos con el proceso. Ahora, acá es donde quiero que me presten atención. Vamos a utilizar una variable. No, de momento no. De momento todavía no esto. Recordemos que siempre cuando trabajen con algoritmos de suma o cositas así, siempre tienen que inicializar esa variable. En este caso, nuestra variable de suma va a inicializar en 0. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a estar haciendo es almacenando en esta variable la suma de los números. Ya lo vamos a estar viendo. Creo que vamos a hacer primero. Acá es donde sí sería todo el proceso en la estructura repetitiva. Ya. ¿Qué es lo que hacemos de primero? En una variable r, pequeña seguramente, vamos a almacenar el dígito. Es decir, n mod 10. Y luego lo que hacemos es, como ya me quedé con el 4, ya no me interesa el 4. Así que lo quito. ¿Cómo lo quito? Dividiéndolo entre 10, quedándome con el cociente. Es decir, n va a ser igual a n div 10. Bien, de esa manera quito ese número.
Ahora, ya me quedé con el 4 y también ya lo quité. Lo que voy a hacer después es almacenarlo en esa variable de suma, es decir, S va a ser igual a S más R, más el dígito. Y listo. Ahora, pero esto solo se realiza una vez, ¿no ves? Esto solo se está realizando una vez. Yo quiero que se realice hasta cuándo. Analicemos hasta cuándo se tiene que realizar. Acá vale 12, me quedo con el 3. Acá vale 10, me quedo con el 1. Acá vale 10 y me quedo con el 0. Me quedo con 1 y de cociente obtengo 0. Bien, entonces nos queda que vamos a realizar todo esto hasta que nuestra variable numérica que hayamos obtenido como entrada, al descomponerla sea igual a 0. Es decir, hasta que n sea igual a 0. Hasta que n sea igual a 0. Ya. Entonces, mientras n no sea igual a 0, quiere decir que esto va a ser falso y va a volver arriba y va a seguir repitiéndose esta tarea. Y listo, acá simplemente mostramos la suma y fin. Bien, ¿se entiende eso? Sí. Bien, gracias. Vamos a dejar aquí. Bien. Vamos a hacer un hito más, uno de comparación y ya nos lanzamos con unos ejercicios un poquito más complejos. Quizás alguno que toque en su examen podemos estar viendo. 5, a ver, pues lo vamos a llamar sumar los dígitos pares, solo para ver más o menos cómo funciona la condición dentro de todo esto. Vamos a basarnos exactamente en lo mismo. Ya no voy a anotar esto porque no es necesario. O sea, yo creo que ya con esto me entienden la parte del análisis. Vamos a hacer un algoritmo para sumar los dígitos pares. Ya sabemos que tiene que ingresar un número natural grande y así. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a basarnos en lo mismo. Vamos a decir que tenemos 1, 2, 3, 4. Yo lo voy a... Esto lo hice con azul o con... No, lo hice con negro. Ya. Bien, entonces esto lo divido entre 10. Acá me queda 123. Me queda 123 y acá me queda 4. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Como dice sumar dígitos pares, ya habíamos visto más o menos cómo funciona. No sé si lo vi con ustedes, creo que no. Bien, lo vamos a ver ahorita. Sobre para saber si un número es par. ¿Cómo sabemos que un número es par? Si ese número, pongamos de ejemplo 4, yo lo divido entre 2, de residuo me queda 0. ¿Sí? De residuo me queda 0. Pongamos otro ejemplo, el 6. El 6 es par, ¿por qué? Porque yo lo puedo dividir entre 3 y de residuo me queda 0. El 5 no puede ser par, ¿por qué? Porque si yo lo divido entre 2, de cociente obtengo pues 2 y de residuo me queda 1. Entonces, solamente esto funciona cuando es divisible entre 2. Bien, eso lo dejamos acá. Y continuamos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a preguntar si este dígito es divisible entre 2. Si este dígito es divisible entre 2, entonces lo almaceno en mi variable de suma. Y continuamos. Luego continuamos con el 3. ¿El 3 es divisible entre 2? Digamos que tenemos 4. ¿El 3 es divisible entre 2? No. Entonces, pues no hago nada. Lo quito. Paso al siguiente. Luego tendríamos el 2. ¿El 2 es divisible entre 2? Sí. Entonces, 4 más 2 va a ser igual a 6. Continuemos. ¿El 1 es divisible entre 2? No. Me queda 1. Entonces no es divisible entre 2. ¿No? El 1 no es divisible entre 2. Bien, entonces vamos a basarnos en eso. Tenemos la parte del diseño. Vámonos directamente ahí. Tenemos el inicio. Pedimos un dato al usuario. Un número natural grande. Luego, inicializamos nuestras variables. Nuestra variable de suma la inicializamos en 0. Y ya. Acá descomponemos. Aplicamos lo que ya habíamos aprendido.
Vamos a decir que R va a ser igual a N mod 10. Y N va a ser igual a N div 10. Creo que está muy pequeño. N mod 10. Y acá va a ser igual a N div 10. ¿Esto para qué? Para agarrar el número y luego para quitarlo. Bien, ahora, pero para almacenarlo en mi variable de suma, yo dije que lo iba a pasar por una condición. Siempre y cuando este pues sea par. Digo, R, es decir, el dígito, mod 2. Esto es igual a 0. Es igual a 0. Bien. Si esta condición se cumple, entonces por verdadero lo que voy a hacer es almacenarlo en mi variable de suma. Es decir, S va a ser igual a S más R. Pero mientras no se cumpla, pues no hago nada. Bien. Y eso. Luego lo que hago es la misma condición que ya habíamos visto, la misma estructura repetitiva, que hasta que mientras n sea igual a 0 se va a salir, pero por falso vuelve acá arriba. Bien, finalmente mostramos la suma y fin. ¿Se entiende? Sí. Bien, perfecto. ¿Se entiende? Está facilito este. Ahora, vamos con uno un poquito... Este de acá lo he visto en uno de sus modelos. Creo que lo vi en el de verano. Decía sumar los dígitos primos. Bien. Acá cuando se habla de primos, digamos, tienen que aprender a identificar muy bien cuándo le piden dígitos y cuándo le piden números. Si yo les dijera, qué sé yo, verificar que un número sea primo o trabajar así con primos, seguramente en su cabeza pensarán que hay que elaborar un full algoritmo para verificar si un número es primo, pero no es necesario, no en todos los casos. Identifiquemos estos casos acá. Los dígitos primos. ¿Cuándo sé que un número es primo? Si es divisible entre 1 y entre sí mismo. Si es divisible entre alguno de sus valores, entre su rango, digamos, a ver, vamos a colocar el ejemplo de 6. 6 tiene que ser divisible entre 1 y también tiene que ser divisible entre sí mismo. Pero, si 6 también es divisible entre 3 y también es divisible entre 2. Entonces, no me sirve, no es considerado primo. Ahora vamos con el 7. 7 es divisible entre 1 y también es divisible entre sí mismo, pero no es divisible entre ningún otro número. Por lo tanto, es considerado un dígito primo o un número primo. Bien. Ahora, pero cuando se habla de dígitos, ya no estoy hablando, digamos, de, qué sé yo, del 11, ¿no ve? O del 13, digamos que son números primos. Estoy hablando de dígitos. Entonces no hace falta elaborar un full algoritmo para saber si un número es primo. Simplemente tomo los dígitos. ¿Cuáles son los dígitos? El 2, el 3, el 5 y el 7. Entonces eso van a ser los dígitos primos. Dígitos primos. Bien, entonces el 2, el 3, el 5 y el 7 van a ser nuestros dígitos primos. Bien, espero que hasta ahí se entienda. Y vamos a hacer exactamente la misma condición. De hecho no las podríamos copiar, pero bueno. Lo mismo. Inicio. Pedimos un dato al usuario. N. Luego nuestra variable de la suma en la que vamos a acumular la suma de los dígitos. Después, ¿qué más? Misma lógica de hace rato. Vamos a ir descomponiendo, verificamos que es un dígito primo. Si es un dígito primo, entonces lo almacenamos en la suma. Ahora acá va a cambiar un poquito la condición. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. R va a ser igual a n mod 10 y n va a ser igual a n div 10. Listo. Esto ya sabemos para qué funciona. Lo que nos interesa es la condición. ¿Qué es lo que a mí me interesa saber? Si llega a ser alguno de estos números.
¿no? Algunos de estos dígitos, perdón. El 2, el 3, el 5 o el 7. Si llega a ser alguno de estos 4, entonces lo almaceno en mi variable de suma. Ahora, ¿se acuerdan que en la anterior clase les enseñé también sobre el tema de las... ¿cómo se llama esto? Los operadores... bueno, les había enseñado sobre el OR, el AND y el NOT, ¿no ven? Cómo se escribían esto. El OR se escribía así, el AND se escribía así y el NOT así. Bien, eso es lo que vamos a estar ocupando. Vamos a decir que si R, el dígito es igual a ¿cuál? Es igual a 2. Si es igual a 2, o el dígito es igual a 3, o el dígito es igual a 5, o el dígito es igual a 7. Si cumple cualquiera de estas, quiere decir que es un dígito primo. ¿Ok? Si cumple alguna de estas, quiere decir que es un dígito primo. Ya, vamos a borrar esto y lo vamos a hacer un poquito mejor. Ya. R y R. Ya, ahí. Y ahí. Bien. Ahora habíamos dicho que si cumple cualquiera de estas condiciones, va a ser considerado un dígito primo. Acá es cuando ya ocupamos lo que vendría a ser el OR. Bien. Y decimos que S va a ser igual a S más R, que lo almacene en mi variable de suma. Bien. Y lo mismo, misma estructura de hace rato, decimos que si n es igual a 0, que por verdadero se salga y o por falso vuelva. Bien. Al final, pues mostramos la suma y finalizamos. Fin. Bien. ¿Se entiende esto? Y sí. Y si no, eso les tocó a los de verano, digamos. También otra forma de hacerlo, aunque pues no es recomendado porque se iba a preguntar varias veces, sería, digamos, decir si R es igual a 2, luego crear otra condición acá, por falso, R es igual a 3, por falso, R es igual a 5, por falso, R es igual a 7, digamos. Se puede hacer eso, pero como que, no sé, no, sería alargarlo demasiado. Directamente se puede hacer esto. Bien. Ahora pasemos a invertir. Invertir un número. Ya. A ver, ¿qué se hace acá? Invertir un número. Tenemos el 1, 2, 3 y 4. Y lo que yo quiero, digamos, es obtener 4, 3, 2, 1. ¿No ve? ¿Qué es lo que hago yo? Es ir dividiendo, ¿no? Ir dividiendo. Pero ahora vamos a hacer un tratamiento a todo esto. Aparte de ir dividiéndolo, lo vamos a ir almacenando. 1, 2, 3. Aparte de ir dividiendo, digamos, yo obtengo acá el 4. Luego de obtener, digamos que tengo acá el 4. Ahora, ya lo vamos a estar viendo más adelante, pero se supone que las mismas potencias de 10 que te ayudaron a separar un número te van a ayudar a juntarlo. ¿Cómo se ve esto? Digamos que lo volvemos a dividir y acá tenemos 3. Yo puedo multiplicar este 4 o lo que haya almacenado acá por 10 y me queda 40. Ahora, si a este 40 le sumo el siguiente dígito, es decir, le sumo 3, me va a quedar 43. Luego, si yo sigo realizando esto, al 43 lo multiplico por 10 y luego le almaceno el siguiente dígito, voy a obtener 432. Luego volvemos a hacer esa misma tarea y acá obtengo 0 y acá obtengo 1.
432 lo multiplico por 10 y me queda 4320. Lo sumo el último y finalmente tendría 4321. Bien, entonces vamos a basarnos en esa lógica. Bien, vamos a basarnos en esa lógica. Tenemos el inicio. El inicio, pedimos un número y ahora es donde inicializamos nuestra variable. Para invertir vamos a ocupar lo siguiente. Recordemos que al principio, digamos, digamos que lo vamos a guardar en una variable x. Yo puedo decir que x va a ser igual a ¿cuánto? A ver, a x por 10 más el dígito. Es decir, de momento yo lo puedo inicializar en 0. X va a ser igual a 0. 0 por 10 me va a quedar 0. Más el dígito 4, voy a obtener 4. Bien, esto es lo que voy a obtener. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Vamos a inicializar x en 0 y luego descomponemos. Decimos que R va a ser igual a n mod 10 y n va a ser igual a n div 10. Bien, ya sabemos que x va a ser igual a 0. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Esta tarea de acá. Decir que x va a ser igual a x por 10 más el dígito. Más el dígito. Y listo. Yo lo meto todo esto. Así obtendría el 4. Obtendría 4 en sí como tal. Obtendría 4. Lo que tengo que hacer es meterlo dentro de una estructura repetitiva. Y esto por falso se va a ir realizando. Finalmente mostramos x y fin. Bien, hasta ahí se entiende. Sí, se entiende. Bien, ya. Ahora, yo ¿por qué les enseñé esto? Yo sé que ustedes ya saben hacer esto, digamos, saben invertir y todo esto, pero hay un algoritmo que yo veo que la mayoría falla, sobre todo en su examen final, y yo hago énfasis en que traten de entenderlo esto bien, a cómo funcionan los ejercicios de descomposición de números. Lo van a estar viendo seguramente siempre. Digamos que este ejercicio va a ser el número 8. Va a sonar medio tonto lo que vamos a hacer, pero ahorita vamos a ver para qué nos va a servir. Vamos a hacer un algoritmo para obtener el mismo número. Sé que va a sonar tonto, digamos, pero ya lo vamos a entender para qué nos va a funcionar después. Digamos, yo voy a tener 123, vamos a probar con 123, y yo quiero descomponerlo y obtener el mismo 123. Bien, acá es donde ya se torna medio pesadito. ¿Qué es lo que hacemos? Digamos, ¿qué es lo que hacemos regularmente? 123, yo lo divido esto entre 10, y acá me queda 12, acá me queda 3, y este 3, digamos, lo almaceno acá. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tener que nuevamente dividir. Acá me quedo con 1, acá me quedo con 2, y este 2 tratar de pegarlo acá. Luego lo divido nuevamente entre 10, y luego el último residuo lo almaceno acá. Y lo pego de esa manera. Bien. Generalmente esta clase de forma es la que se presenta, es para que ustedes no tengan que estar como que invirtiendo al final, porque muchos lo que hacen es no se recuerdan de cómo, o no saben cómo presentar este número después de componerse de la misma manera en la que te lo entregaron, y terminan haciendo un algoritmo para invertir y todo lo demás. Entonces vamos a no hacer eso. Les voy a enseñar la manera correcta. Se supone que yo les había explicado que las potencias de 10 te ayudan a separar los números, ¿no? Las potencias te ayudan a separar los números, ya sea entre dígitos o entre partes, digamos. Pero las mismas potencias de 10 que te ayudaron a separar un número también te van a volver a ayudar a juntarlo. Vamos a verlo con
esta cosita. Vamos a decir que x, vamos a utilizar el nuevo x, va a ser igual a una variable multiplicativa, digamos, puede ser, vayámosle acá, r por nuestra variable multiplicativa, que van a ser potencias de 10 más x. Bien, más x. Ahorita la vamos a estar analizando. Bien, supongamos de nuevo que tenemos el 3. M va a ser igual a 1 de momento y x va a ser igual a 0. Supongamos de nuevo que tenemos la misma potencia de 10. Agarramos el 3 por 1 más 0. 3 por 1 me queda 3, más 0, 3. Entonces x va a ser igual a 3. Ahora, repetimos. Luego a la siguiente, m ya no va a valer 1, ya no va a valer 1, va a valer 10. Entonces digo 3 por 10 más el siguiente, que vendría a ser 2. ¿A cuánto va a ser igual a esto? 3 por 10. 3 por 10 va a ser 30. No, lo estoy haciendo bien, ¿no? No, al revés, perdón. Acá sería 3. ¿Ya? Y acá sería el siguiente dígito, 2. Entonces, 2 por 10 va a ser igual a 20. 20 más 3 va a ser igual a 23. 23. Luego, ya no va a valer 10, ahora va a valer 100. Luego lo que hacemos es lo mismo. Tenemos 23 más, acá el último dígito, 1 por 100. Esto va a ser igual a 1 por 100. Eso es igual a 100. Más 23, 123. Finalmente esto vale 1000, pero ya no nos interesa. Entonces ya se saldría de la estructura repetitiva porque x n ya vendría a ser igual a 0. Y en x obtengo 123. Bien, vimos que al descomponerlo me lo devolvió de la misma manera. ¿Se entiende eso? Vamos a basarnos entonces en esa fórmula. Y ya de ahí les voy a dar unos cuantos más ejercicios, pero vamos a hacer unos 2 ejercicios más todavía. Bien, tenemos el inicio. Pedimos al usuario un número, luego inicializamos nuestras variables. En este caso dijimos que íbamos a tener una variable x para almacenar el número, va a ser igual a 0, y mi variable multiplicativa en potencias de 10, que vamos a inicializarla en 1. Bien, ahora decimos que en r va a ser igual a n mod 10 y n va a ser igual a n div 10. Bien, ¿qué es lo que hacíamos? Juntábamos todo esto, es decir, x va a ser igual a r por m más x. X va a ser igual a r por m más x. Y finalmente multiplicamos esto entre 10, ¿no? Porque recordemos que al principio esto vale 1, luego va a valer 10, luego va a valer 100 y así. Potencias de 10. Bien. Luego, sí, solo sería eso. La estructura repetitiva, n va a ser igual acá, la estructura de control, como le quieran decir. Mientras que n sea igual a 0, se sale, por falso, vuelve arriba. Y mostramos lo que vendría a ser x. Y fin. Bien. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, sí. Perfecto. ¿Por qué? Porque generalmente este tipo de ejercicios se lo van a pedir sobre todo en su examen final, así que se los voy a ir indicando desde ya. ¿Cómo sería más o menos un ejercicio para su, qué sé yo, examen final o esto? Obviamente no se lo van a pedir así a modo de programa, ya se lo van a pedir a modo de función o procedimiento.
sea el caso. Generalmente es a modo de procedimiento, por variable por referencia, pero bueno, ya se sabe más o menos la lógica de esto. Bien, como último ejercicio vamos a hacer uno, a ver qué podría ser. Obtener un número sin los dígitos primos, vamos a decir, dígitos pares. Ya, vamos a obtener un número sin los dígitos pares. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digamos que yo tengo, a ver, pongamos un ejemplo. N va a ser igual a, qué sé yo, 4, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 9, vamos a decir, 1, 5, 9. Si yo quiero quitar, por ejemplo, acá los dígitos pares, tendría que quitar el 4, tendría que quitar el 4, el 2, el 8 y eso, ¿no? Me quedaría con 3, con 7, con 1, con 5 y con 9. Bien, entonces eso es lo que vamos a hacer para esta clase de ejercicio. Sobre todo nos va a servir. ¿Por qué? Porque yo, digamos, si yo lo voy descomponiendo, digamos, lo voy descomponiendo, como lo voy quitando desde este lado y yo solamente lo multiplico por 10 y lo voy adicionando, voy a obtener el número al revés, si nos damos cuenta, ¿no? Yo obtendría el 9, el 5, el 1, el 7, el 3, lo obtendría al revés. Si solamente hago la misma operación de x por 10 más r, digamos. Entonces eso no es lo que queremos. Lo que queremos es obtener el número así. Entonces para eso ocupamos lo que les enseñé, de cómo obtenerlo de la misma manera. Bien, entonces ya la lógica es la misma, solamente que va a variar un poquito. ¿En qué? Ahora con un while. ¿Quieren hacerlo con un while? No tengo problema. Sí. No tengo problema. Ya. Pedimos un dato al usuario, nuestra variable multiplicativa, x, donde vamos a almacenarlo, 0, y nuestra variable m. Ya. ¿Cómo se vería esto con un while? Nosotros habíamos tratado de verlo de que en algún punto va a llegar a ser 0. Ahora lo que voy a hacer es tratar de evitar de que llegue a 0. Es decir, voy a colocar acá desde inicio la condición y digo que mientras mi variable n sea mayor a 0. Mientras mi variable n sea mayor a 0, quiere decir que aún tengo dígitos por los cuales descomponer. Entonces, hago exactamente la misma tarea. Mientras n sea mayor a 0, quiere decir que aún tengo dígitos. Seguramente tengo, digamos, si sea ejemplo 133, digamos. 133 es mayor a 0. Si tengo 13, digamos, es mayor a 0. Si tengo 1 es mayor a 0. Si obtengo, digamos, ahí 0, 0 no es mayor a 0, por lo tanto ya no tengo dígitos por los cuales seguir verificando, entonces se sale directamente. Bien, entonces vamos a trabajar bajo esa manera. Bien. ¿Qué es lo que hacíamos? Descomponemos, ¿no ve? R va a ser igual a n mod 10 y n va a ser igual a n div 10. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cuando yo se ve feo. Cuando yo lo voy a yo y mi pulso, ya. Cuando yo más o menos lo voy a tener que almacenar. Si nos damos cuenta, lo estoy almacenando en dígitos impares, ¿no? Estoy almacenando dígitos impares. Pese a que diga obtener un número sin los dígitos pares, la verdadera lógica se basa en obtener solamente o armarlo siempre y cuando pues sea impar. Entonces, eso. Voy a decir que si R mod 2, ya sabíamos más o menos cómo funcionaba para verificar que sea par. Así funcionaba para verificar que efectivamente era par. Pero para verificar cuando es impar simplemente colocamos distinto. El resultado de la división de acá sea distinto de 0, quiere decir que es impar. Y si es impar, quiere decir que sí lo puedo almacenar. Es decir, por verdadero, x va a ser igual a r
X va a ser igual a R por M más X. Y mi variable multiplicativa la multiplico por 10. Y listo. Ya una vez habiendo hecho esto, lo que hago es volver arriba, ¿no? Porque ya no tengo nada más que hacer. Vuelvo arriba hasta que, hasta cuando, hasta que n ya no sea mayor a 0. Recordemos que esta partecita acá la hace por verdadero. Cuando n ya no sea mayor a 0, quiere decir que pues ya no tiene dígitos. Entonces se sale. Se sale o rebalsa, como lo quieran ver. Falso. Falso. Y listo. Finalmente acá lo mostramos X. Y fin. Bien. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Easy, ¿no? Está easy. Esta clase de ejercicios son los que les van a seguramente pedir, ya sea para su examen final o para su primer examen, capaz. Son los que más o menos le van a ver. Vamos a ver si hicimos bien todo. Mostramos, si no me olvidé nada. Mostramos. Ya está bien todo. Ya. Le voy a dejar unos cuantos ejercicios para ver más o menos cómo están de su lógica. Siempre saben que me gusta dejar ejercicios para que ustedes ya lo puedan hacer y no se queden simplemente con los que pues yo les explico. Bien. ¿Qué ejercicios van a tratar de hacer ustedes? Van a hacer el 10. Van a hacer un ejercicio número 10. Este se trata sobre... ya. Tener el número con los dígitos primos. Voy a tratar de hacer toda una mezcla, digamos. Tratar de hacer toda una mezcla de todo esto. Ya sea, digamos que n va a ser igual a... Vamos a copiarnos el mismo ejemplo de arriba. Creo que igual lo tengo acá. 4, 3, 2, 8, 7, 1, 5, 9. Bien. ¿Qué es lo que yo quiero obtener? De acá yo quiero obtener los dígitos primos. En este caso sería el 3, el 2, el 7, el 5 y solamente esos serían los dígitos, ¿no? El 3, 2, 7 y el 5, en ese orden. ¿Cómo lo van a hacer eso? Seguramente de la misma manera como ya les había más o menos enseñado. Van a tratar de utilizar eso, quizás al principio se van a guiar o así. Luego sería ya, obtener los dígitos mayores a 5. Bien. Lo correcto sería obtener el número con los dígitos mayores a 5. Ya. Vamos a copiarnos el ejemplo. Control C. Control V. Ya está. ¿Cuáles serían los mayores a 5? El 8. Sería el 8, el 7, mayores... Vamos a decir para agarrarle un poquito más. Mayores o iguales le vamos a poner. Mayores o iguales. O iguales a 5. Bien, entonces ¿cuáles sería acá? Sería el 8, el 7, el 5 y el 9. Bien. Y como último ejercicio, el número 12. Vamos a obtener dos números. Bien, obtener dos números. Los que vamos a obtener van a ser los pares e impares. Ya. Coloquemos el mismo ejemplo de hace rato. En este caso voy a obtener 2.
¿ok? No sé si los enseñé o no sé si se los enseñaron, pero se puede mostrar dos cosas por consola. En este caso, digamos que si yo quiero almacenar, primero muestro S y luego muestro X, digamos, se puede hacer eso. Bien, se puede hacer eso. Ya. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos a mostrar acá, podemos llamarlo así, pares. Y en pares vamos a mostrar todos los dígitos pares, también en ese orden. El 4, el 2, el 8, 4, 2, el 8 y creo que solo serían esos, ¿no? Y luego los impares, que serían el 3, el 3, el 7, el 1, el 5 y el 9. El 3, el 7, el 1, el 5 y el 9. Bien, entonces eso. ¿Se entiende? ¿No? Más o menos qué es lo que tienen que hacer acá. Yo creo que ya con los ejercicios que hicimos se pueden igual basar. Pueden ustedes elegir si lo hacen con while o si lo hacen con for. Con for y que también con do until. Ya depende de ustedes. Hasta ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. ¿No? Bueno. Bien, eso sería todo por la clase de hoy. No creo que haya nada más que enseñarles y les recomiendo practicarlo y llevarlo a código porque he visto que esto de acá lo ven sobre todo en código. Así que como ya vimos la lógica, traten de llevarlo a código. Es bastante sencillo, la verdad. Y eso. Así que eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Vayan a descansar, ya son las 9. O vayan a estudiar, depende de ustedes.